La burbuja de paz en el bosque ha estallado. En estos próximos capítulos, la cruel realidad del mundo exterior choca violentamente con el vínculo mágico de Elara y Titán. Lo que era un viaje de descubrimiento se convierte en una lucha desesperada por la supervivencia cuando el hambre obliga a Elara a cometer un error fatal en la ciudad cercana. Desde las luces frías de una tienda de conveniencia hasta la brutalidad despiadada de una tormenta de nieve en las montañas, la red de los perseguidores se cierra. Veremos el coraje de una chica y la furia de un gigante ser puestos a prueba hasta el límite en una emboscada mortal. Prepárate para el momento más devastador de la saga hasta ahora, cuando la fuerza bruta y el dinero intentan desgarrar la conexión inquebrantable entre los dos, llevando al trágico desenlace de la separación. La altitud cambió las reglas del juego. Lo que abajo en el valle había sido una lluvia otoñal fría, aquí arriba, en la garganta de la montaña, se había transformado en un enemigo silencioso y blanco. La nieve había comenzado a caer durante la madrugada, primero como una advertencia ligera y ahora como una cortina densa que borraba el horizonte. Elara se apretó más contra el cuello de Titán. La camisa de franela robada y los vaqueros de hombre eran una defensa patética contra el viento helado que cortaba como cuchillas de afeitar. Sus dientes castañeteaban con un ritmo tan violento que le dolía la mandíbula. Titán avanzaba con dificultad. A pesar de su inmensa fuerza, sus cascos no estaban errados para el hielo. Cada paso era una negociación precaria con la gravedad. Sus inmensos pies se hundían profundamente en la nieve virgen, dejando agujeros negros y profundos que marcaban su camino con una claridad aterradora. No podemos ocultar el rastro, tartamudeó Elara, mirando hacia atrás. La línea de huellas era inconfundible. Una flecha gigante señalando exactamente dónde estaban. No había arroyos para borrar el olor, ni rocas secas para ocultar el peso de una tonelada. Eran vulnerables. Titán resopló, lanzando nubes de vapor denso que se congelaban instantáneamente en sus bigotes. Él también sentía el frío, pero lo que más le preocupaba era el temblor convulsivo de la chica sobre su lomo. Le enviaba oleadas de calor corporal, intentando actuar como una estufa viviente, pero la biología tenía sus límites. Hacia el mediodía, el viento trajo algo más que nieve. Titán se detuvo en seco, sus orejas girando hacia el valle que habían dejado atrás hace horas. Ruido. Máquinas. Gritos. Elara no oía nada por el silbido del viento en sus oídos, pero confió en él. ¿Están cerca?, preguntó, el miedo calentando su sangre por un instante. El caballo pateó la nieve, ansioso. La conexión entre ellos transmitió una imagen mental difusa pero urgente, el olor a diésel quemado y la sensación punzante de una mirada hostil. Elara se giró sobre el lomo del animal y entrecerró los ojos, mirando hacia abajo por el sendero serpenteante de la montaña. A través de un claro momentáneo en la tormenta, los vio. Eran puntos negros contra la blancura inmaculada, como insectos arrastrándose por un mantel de lino. No era la policía local. La policía habría enviado un helicóptero de rescate o patrullas marcadas. Estos eran 3 vehículos todoterreno de color negro mate, modificados con orugas para la nieve, moviéndose con una agresividad militar. Y detrás de ellos, luchando contra la pendiente, venía el viejo camión de transporte oxidado de Mauricio, rugiendo y escupiendo humo negro, negándose a morir. La alianza impía se había consumado. El dinero ilimitado de su prometido, Julian, había financiado la cacería, y la obsesión vengativa de Mauricio estaba guiando el rastro. «Nos han encontrado», susurró Elara, sintiendo que el estómago se le caía a los pies. Vio un destello en uno de los vehículos líderes. Alguien estaba usando binoculares. Estaban siendo observados. Ya no eran una suposición en un mapa, eran un objetivo visual. Titán soltó un relincho agudo, un sonido de desafío que resonó en las paredes de roca del cañón. No iba a dejarse atrapar de nuevo. Prefería morir en la nieve que volver a sentir el hierro frío en su cuello. ¿Tienen armas?, gritó Elara cuando vio a una figura asomarse por la ventanilla del primer vehículo con algo largo y oscuro en las manos. Probablemente rifles tranquilizantes, o tal vez algo peor. Para Julian, Elara era una posesión, si se dañaba, se podía arreglar. Para Mauricio, Titán era un problema, si moría, era carne. Arriba, tenemos que subir más, ordenó Elara, clavando sus talones congelados en los flancos del caballo. Titán se lanzó hacia adelante, atacando la pendiente con una furia renovada. La nieve le llegaba a las rodillas, frenándolos, convirtiendo cada metro en una batalla agónica.
Los motores de los vehículos abajo rugieron en respuesta, acelerando. La carrera había dejado de ser una persecución sigilosa. Ahora era una cacería abierta en el techo del mundo. El Ara miró hacia la cima del paso de montaña, oculta por nubes de tormenta gris plomo. Era su única salida. Si lograban cruzar al otro lado, tal vez el terreno fuera demasiado difícil para los vehículos. Tal vez. Pero mientras subían, el Ara vio algo que le heló la sangre más que el viento. Huellas de neumáticos frescos apareciendo no detrás de ellos, sino en un camino lateral que convergía más adelante. No solo los perseguían desde atrás. Les estaban cortando el paso. Era una emboscada. Aquí tienes el capítulo 12, el punto álgido de la acción física y el enfrentamiento directo. Capítulo 12, la emboscada. No hubo tiempo para planificar una retirada. La trampa se cerró con la precisión de una mandíbula de acero. Delante de ellos, emergiendo de la tormenta blanca como un monstruo prehistórico de metal, apareció el primer vehículo oruga. Sus luces halógenas cortaron la nieve, cegando a el Ara y haciendo que Titán retrocediera, bufando con sorpresa y furia. Detrás, el rugido de los motores que los habían perseguido desde el valle se hizo ensordecedor. Estaban atrapados en un sándwich de maquinaria pesada en un sendero de montaña de apenas 3 metros de ancho, con una pared de roca a un lado y una caída vertical al vacío al otro. «¡Quietos ahí!». La voz amplificada por un megáfono restalló sobre el viento. Era inconfundible. «Mauricio». Sonaba triunfante, cruel. Se acabó el paseo, Cenicienta. El Ara sintió que el corazón se le subía a la garganta. Se aferró a la crin congelada de Titán con manos que ya no sentían nada. El caballo debajo de ella era un volcán a punto de entrar en erupción. Su miedo inicial se había transformado instantáneamente en una agresividad defensiva. No era un animal de presa acorralado, era un rey guerrero defendiendo lo único que le importaba. El vehículo delantero avanzó lentamente, cerrando el espacio, intentando intimidar al caballo con su tamaño y ruido. Fue un error de cálculo fatal. Ellos veían una tonelada de carne que podía ser pastoreada. No veían la inteligencia furiosa detrás de los ojos oscuros. Titán no esperó a ser capturado. Atacó. Con un relincho que sonó más como el rugido de un león que como el de un equino, Titán se alzó sobre sus patas traseras. El Ara gritó, abrazándose a su cuello vertical para no deslizarse hacia atrás y caer en la nieve profunda. La escena fue bíblica. La bestia orgánica de carne y hueso contra la máquina fría. Titán descargó sus cascos delanteros, herrados y pesados como yunques, sobre el capó del vehículo oruga líder. El sonido del metal crujiendo y el cristal rompiéndose fue horripilante. El parabrisas estalló en una telaraña blanca. Los hombres dentro del vehículo gritaron, cubriéndose la cara ante la lluvia de vidrio y nieve. «¡Disparen! ¡Disparen los tranquilizantes!», gritaba una voz histérica, posiblemente la de Julian, desde uno de los vehículos traseros. El Ara vio el cañón de un rifle asomarse por una ventana. «¡No!», gritó ella, no por su vida, sino por la de él. Pero Titán ya se movía. Después de golpear el primer vehículo, no se quedó quieto para ser un blanco fácil. Usó el impulso del impacto para girar sobre sus cuartos traseros en un espacio imposiblemente estrecho. Su masa empujó la parte delantera del vehículo dañado, haciéndolo patinar peligrosamente hacia el borde del precipicio. El conductor del vehículo entró en pánico y dio marcha atrás bruscamente, chocando contra la pared de roca para evitar caer al vacío, bloqueando parcialmente el camino para los demás. El caos estalló entre los cazadores. Los motores rugían, las órdenes se gritaban y se contradecían. La nieve levantada por la lucha creaba una niebla impenetrable. «Ahora, Titán, a la pared», gritó el Ara, golpeando su flanco, guiándolo no hacia el camino, sino hacia la única vía de escape que ningún vehículo podía seguir. La pared de la montaña no era vertical, sino una pendiente empinada de rocas sueltas cubiertas de hielo y nieve profunda. Era un suicidio para un caballo normal. Pero Titán no era normal, y la desesperación es un potente estimulante. El gran Sire se lanzó hacia la pendiente. Sus cascos resbalaron violentamente en la roca oculta, sus músculos se tensaron hasta el límite, casi desgarrándose mientras luchaba contra la gravedad. El Ara se inclinó completamente sobre su cuello, cambiando su centro de gravedad, susurrando súplicas al viento. Subieron a trompicones, una danza agónica y violenta de fuerza bruta. Abajo, los hombres salieron de los vehículos, incapaces de seguirlos con las máquinas. Se oyó un disparo seco.
Un dardo tranquilizante pasó silbando a centímetros de la oreja de Elara y se clavó inofensivamente en la nieve. «Sigan disparando», rugió Mauricio. Titán dio un último y titánico impulso, sus cascos traseros encontrando un punto de apoyo milagroso en una raíz congelada, y lograron superar la cresta de la pendiente. Cayeron al otro lado, rodando en la nieve profunda de una pequeña meseta elevada. Elara salió despedida, aterrizando suavemente en un banco de nieve polvo. Titán se puso de pie de inmediato, temblando, el vapor saliendo de su cuerpo en oleadas, la sangre manchando la nieve donde se había cortado las patas en las rocas afiladas. Elara se arrastró hacia él. Estaban vivos. Habían vencido a las máquinas. Pero cuando se puso de pie y miró a su alrededor, la victoria se convirtió en cenizas en su boca. La meseta era una trampa. Detrás de ellos estaba la pendiente por la que habían subido, ahora vigilada por hombres armados que empezaban a escalar a pie. Delante de ellos, a solo 20 metros, el mundo terminaba. Un acantilado vertical caía cientos de metros hacia un glaciar azul y mortal. No había salida. Habían luchado con la furia de los dioses, solo para quedar acorralados entre el abismo y sus verdugos. Titán se colocó entre Elara y el borde del acantilado, girándose para enfrentar a los hombres que aparecían por la cresta. Bajó la cabeza, listo para la última batalla, pero su respiración era ronca y sus patas temblaban por el esfuerzo sobrehumano. Elara se puso de pie a su lado, poniendo una mano sobre su hombro sudoroso. Miró a los hombres que se acercaban, vio el rostro rojo de furia de Mauricio y la mirada fría y posesiva de Julian. La emboscada había terminado. El asedio final había comenzado. El viento en la meseta aullaba, pero no lograba apagar el sonido de las botas crujiendo en la nieve. Eran 6 hombres los que subieron la pendiente, formando un semicírculo letal que bloqueaba la única salida que no fuera el abismo. En el centro estaba Julian. Vestía un abrigo ártico inmaculado, un contraste insultante con la ropa sucia y robada de Elara. A su lado, Mauricio respiraba con dificultad, con el rostro morado por el esfuerzo y la ira, sosteniendo un rifle de dardos modificado. Titán estaba al límite. Su cuerpo masivo temblaba violentamente, no de miedo, sino de agotamiento muscular. La sangre de los cortes en sus patas manchaba la nieve virgen de rojo brillante. Aún así, se mantuvo firme, una muralla negra entre la chica y el mundo. Sus orejas estaban pegadas al cráneo, los dientes al descubierto, emitiendo un gruñido bajo y constante que vibraba en el suelo. «Ya basta de teatro, Elara», la voz de Julian era tranquila, fría, la voz de un hombre que regaña a un niño por romper un jarrón caro. «Estás ridícula. Y apestas a establo. No te acerques», gritó Elara, retrocediendo hasta que sus talones estuvieron a centímetros del borde del acantilado. El viento tiraba de su pelo, amenazando con empujarla. «Si das un paso más, saltamos. Lo juro». Julian se detuvo, levantando una ceja con escepticismo. «No seas dramática. Tú no vas a saltar. Y ese animal vale demasiado dinero para que Mauricio deje que se caiga». Elara miró a Mauricio. El hombre sonrió, pero sus ojos estaban fijos en el caballo con una mezcla de codicia y odio puro. «El trato ha cambiado, niña», gruñó Mauricio. «Tu novio paga por el rescate, pero el caballo es mío. Tiene una deuda de sangre conmigo. Va a pagar cada centímetro de metal que rompió. Jamás». Elara agarró la crin de Titán, buscando transmitirle fuerza, pero lo que sintió a través de su vínculo la aterrorizó. Sintió debilidad. La adrenalina de Titán se estaba agotando. Su visión se estaba nublando. Julian hizo una señal imperceptible con la mano. No hubo negociación. No hubo honor. 3 disparos secos sonaron casi simultáneamente. PFFT, PFFT, PFFT. Titán se sacudió violentamente. 3 dardos con plumas de colores brillantes se clavaron en su cuello y en su flanco, inyectando una dosis de sedante diseñada para derribar a un elefante, no a un caballo agotado. No. Elara se lanzó hacia los dardos, tratando de arrancarlos con sus dedos congelados, pero ya era tarde. El efecto fue devastadoramente rápido. Las piernas de Titán, esos pilares que habían desafiado a camiones y montañas, se doblaron. El gigante se tambaleó, sus ojos oscuros rodaron hacia atrás, luchando contra la oscuridad química que invadía su cerebro. Intentó mantenerse en pie por ella. Intentó dar un paso hacia los hombres para atacar. Pero la gravedad ganó. Con un gemido que rompió el corazón de Elara, Titán se desplomó. Su caída sacudió el suelo de la meseta.
Cayó de costado, pesado e inerte, respirando con dificultad, con la mirada vidriosa fija en Elara. Titán. Elara cayó de rodillas junto a su cabeza, acunándola en su regazo, llorando histéricamente. Levántate. Por favor, no te duermas. Sintió su miedo en su propia mente, pero era un miedo lejano, algodonoso, que se desvanecía hacia el silencio. Corre, fue el último pensamiento coherente que él le envió antes de que sus ojos se cerraran a medias. Antes de que Elara pudiera reaccionar, unas manos enguantadas la agarraron por los brazos. «Suéltame. Maldito seas, suéltame», gritó, pateando y mordiendo como un animal salvaje. Julian la miraba con asco mientras dos de sus guardias de seguridad la levantaban en vilo, separándola del cuerpo caliente del caballo. «Sedadla si es necesario», ordenó Julian, sacudiéndose la nieve de la manga. «Y cargad a la bestia en la red. Mauricio, tienes tu premio». Elara vio cómo los hombres de Mauricio se abalanzaban sobre Titán caído, atando sus patas con cuerdas gruesas, poniendo un bozal de cuero pesado sobre su boca inerte. Lo estaban empaquetando como mercancía. «¿Lo matarán?», chilló Elara mientras la arrastraban hacia el borde de la pendiente donde esperaban más hombres. «Es mío. Ganamos la apuesta». Julian se acercó a ella, agarrándola por la barbilla con fuerza, obligándola a mirarlo a los ojos. «Tú no eres dueña de nada, Elara. Ni siquiera de ti misma. El juego se acabó». La arrastraron lejos. La última imagen que Elara vio, a través de una cortina de lágrimas y nieve, fue la silueta oscura e inmóvil de Titán, solo, rodeado de enemigos, desapareciendo en la blancura de la tormenta. El vínculo mental no se rompió, pero se volvió un hilo fino y doloroso, una señal de estática que solo transmitía oscuridad y frío. Elara dejó de luchar. Su cuerpo se quedó flácido en los brazos de sus captores. Algo dentro de ella se había apagado en el momento en que Titán tocó el suelo. La guerrera no había muerto, pero había sido derrotada. Y ahora, la llevaban de vuelta al infierno de Terciopelo. Elara despertó, pero no hubo olor a pino, ni el calor reconfortante de un flanco animal, ni el sonido del viento en los árboles. Despertó envuelta en sábanas de algodón egipcio de 1000 hilos, en una habitación que olía a lavanda sintética y cera para muebles. La luz que entraba por las ventanas no era la luz gris y honesta de la montaña, sino una luz filtrada por cortinas de seda color crema. Estaba de vuelta. Se incorporó de golpe, buscando aire. Su cuerpo estaba limpio. Demasiado limpio. Le habían frotado la piel hasta dejarla enrojecida para borrar la suciedad, la sangre y el olor a caballo. Sus uñas, antes rotas y llenas de tierra, habían sido cortadas y limadas. El cabello enmarañado había sido lavado y cepillado hasta la sumisión. Se sintió violada. No por un acto físico, sino porque le habían arrancado la identidad que había construido en el bosque. La habían convertido de nuevo en una muñeca. Corrió hacia la puerta. Cerrada con llave desde fuera. Corrió hacia la ventana. Daba a los jardines traseros de la finca de Julian, un laberinto de setos perfectamente recortados. Intentó abrirla. Estaba sellada. Vidrio blindado. ¿Hola? Su voz sonó débil en la acústica perfecta de la habitación. La puerta se abrió con un clic suave. No entraron guardias armados, sino dos doncellas con uniformes almidonados, seguidas por Julian. Él sonreía. Llevaba un traje gris impecable, como si nunca hubiera estado en una montaña helada ordenando disparar a un animal. «¿Estás despierta?», dijo, entrando con una calma propietaria. «El médico dijo que dormirías otras 10 horas. El sedante era fuerte». «¿Dónde está?», preguntó Elara, ignorando a las doncellas que dejaban una bandeja con desayuno en la mesa. Julian suspiró, como quien tiene paciencia con un niño lento. «Elara, por favor. Tuviste un episodio psicótico. Huiste, robaste, viviste como una vagabunda. Tienes suerte de que tu padre y yo hayamos controlado a la prensa. La historia oficial es que sufriste estrés preboda y te retiraste a un spa privado». «No estoy loca», gritó ella, avanzando hacia él. Pregunté dónde está Titán. La sonrisa de Julian se tensó en los bordes. «Esa bestia ha sido resuelta. Mauricio se encargó». El mundo de Elara se detuvo. «¿Lo mataron?». Julian se encogió de hombros, ajustándose los gemelos de la camisa. «Probablemente. O lo vendió por partes. ¿Qué importa? Era un animal peligroso que casi te mata. Te salvamos, Elara. Deberías estar agradecida».
Se acercó a ella y le acarició la mejilla. Elara se estremeció, sintiendo náuseas ante su tacto frío. La boda es en 3 días, continuó él. Vas a descansar. Vas a comer. Y el sábado, caminarás por ese pasillo y sonreirás. Si intentas algo, cualquier cosa, recuerda que tengo el poder para encerrarte en un sanatorio real, donde las ventanas tienen barrotes y no hay sábanas de seda. Julian se dio la vuelta y salió, llevándose el aire de la habitación. La puerta se cerró con un clic definitivo. Elara escuchó el giro de la llave. Se dejó caer al suelo, con la espalda contra la madera tallada de la puerta. «Está muerto», susurró, llevándose las manos a la cara. La desesperanza era un pozo negro que amenazaba con tragarla entera. Pero entonces, en el silencio estéril de su prisión de lujo, sucedió algo. Cerró los ojos para llorar, pero la oscuridad detrás de sus párpados no estaba vacía. Al principio fue débil, como una señal de radio distante sintonizada entre la estática. Un latido. Dum-dum. Dum-dum. Lento. Pesado. Furioso. Elara contuvo la respiración. Se concentró, empujando su mente hacia esa sensación, buscando el hilo que creía roto. Y de repente, lo sintió. No era la paz del bosque. Era dolor. Era la sensación fría del hormigón bajo el vientre. Era el sabor metálico de la sangre en la boca y la presión asfixiante de cadenas nuevas, más gruesas y cortas que las anteriores. Pero estaba vivo. Una oleada de emoción cruda la golpeó, tan fuerte que la hizo jadear. No era su propia emoción. Era la de él. Titán estaba en algún lugar oscuro, estrecho y ruidoso. Estaba herido, estaba drogado, pero su voluntad era un incendio forestal. Él la estaba buscando a ella. Sentía su pánico, su soledad, y le enviaba de vuelta una sola cosa: resistencia. Elara abrió los ojos. Las lágrimas seguían allí, pero ya no eran de derrota. Eran de rabia. Julian había mentido. Mauricio no lo había matado, la codicia era más fuerte que la venganza. Lo tenían prisionero, probablemente preparándolo para algo terrible o esperando venderlo al mejor postor. Se puso de pie y miró su reflejo en el espejo de cuerpo entero. Vio a la chica pálida y arreglada, la prometida perfecta. Pero bajo la piel, sintió el eco de los músculos del caballo, la fuerza de la montaña. «No estás muerto», dijo en voz alta a la habitación vacía. «Y no me voy a casar». Caminó hacia la ventana blindada y puso la mano sobre el cristal. Podían encerrar su cuerpo, podían lavar su piel y vestirla de seda, pero habían cometido un error fatal. No sabían que ella ya no estaba sola en su cabeza. Tenía la fuerza de un titán con ella. Y juntos, iban a derribar la casa hasta los cimientos. El mundo de Titán era un túnel oscuro de dolor y confusión química. Despertó en un lugar que conocía demasiado bien. No era el bosque, con su suelo suave y aire limpio. Era el infierno de hormigón. El olor a amoníaco, a sangre vieja y a miedo impregnaba las paredes. Estaba de vuelta en el dominio de Mauricio. Intentó moverse, pero el metal le mordió la piel. Esta vez no se habían arriesgado con una cadena vieja. Estaba inmovilizado en una trampa de contención de acero reforzado, del tipo que usan para toros bravos o elefantes de circo. Cadenas cortas sujetaban sus 4 patas al suelo, y un collar de hierro grueso le apretaba la garganta, impidiéndole siquiera levantar la cabeza completamente. A través de los barrotes de su celda, vio una luz amarillenta. Mauricio estaba allí, sentado en una caja de madera, bebiendo de una botella barata con 2 de sus hombres. Se reían. Celebraban la victoria. «Julian paga mañana a primera hora», decía Mauricio, arrastrando las palabras. Y luego, «bueno, tengo un comprador en el mercado negro que paga por kilo. Dicen que la carne de Sire es dura, pero el dinero es suave». Titán cerró los ojos. El sedante todavía nublaba su mente, haciendo que sus extremidades se sintieran pesadas como el plomo. La desesperanza, fría y oscura, comenzó a filtrarse en su corazón. Había luchado. Había corrido. Y había perdido. Pero entonces, llegó el mensaje. No fue un sonido. Fue una vibración en la base de su cráneo, una aguja de luz clavándose en la oscuridad de su cerebro drogado. «No estás muerto. No me voy a casar». Era la voz de ella. No sus palabras, sino su voluntad. Titán sintió la rabia de Elara, su negativa a rendirse a pesar de estar encerrada en su propia jaula de seda. Sintió su soledad y su feroz esperanza. Ella no lo había abandonado. Ella lo estaba esperando.
El corazón de Titán, un músculo del tamaño de una pelota de baloncesto, dio un vuelco violento. El ritmo aceleró. Bum bum, bum bum. El sedante comenzó a quemarse bajo la oleada de adrenalina pura que inundó su sistema. Abrió los ojos. La neblina se disipó. Sus pupilas se dilataron, negras y profundas como pozos sin fondo. Mauricio, con su instinto de superviviente, sintió el cambio en el aire. Dejó de reír. Miró hacia la jaula. ¿Oyeron eso? Titán inhaló profundamente. El aire viciado llenó sus pulmones masivos. Y entonces, soltó todo el aire en un sonido que no era de este mundo. No fue un relincho normal. Fue un grito de guerra. Un sonido agudo, estridente y aterrador que hizo vibrar las chapas del techo y estallar las bombillas más cercanas. ¡Maldita bestia! Mauricio se puso de pie de un salto, agarrando la picana eléctrica. Voy a enseñarte a callar. Caminó hacia la jaula, confiado en el acero y las cadenas. Fue su último error. Titán no esperó a que lo golpearan. Reculó todo lo que las cadenas le permitían, comprimiendo su cuerpo como un resorte gigantesco de 1 tonelada. Y luego, se lanzó hacia adelante con una violencia explosiva. No atacó a los hombres. Atacó la estructura. Golpeó el portón de acero de la jaula con el pecho. El sonido fue como un choque de trenes. El metal gimió, doblándose hacia afuera. Los pernos de anclaje en el hormigón chirriaron. «Está suelto», gritó uno de los hombres, retrocediendo aterrorizado. Titán retrocedió y golpeó de nuevo. Crash. Esta vez, las bisagras cedieron. La puerta de acero salió volando, golpeando a Mauricio y lanzándolo contra la pared opuesta como si fuera un muñeco de trapo. El caballo salió de la celda, arrastrando trozos de cadena y mampostería. Se veía terrorífico. Su pelaje negro estaba cubierto de polvo de cemento y sangre seca, sus ojos brillaban con una luz sobrenatural. Los 2 hombres restantes ni siquiera intentaron detenerlo. Tiraron sus armas y corrieron hacia la salida, gritando. Titán ignoró a los humanos. No estaba allí para vengarse, la venganza era una pérdida de tiempo. Tenía una misión. Giró la cabeza, olfateando el aire nocturno que entraba por el portón abierto del almacén. Había 1000 olores, basura, gasolina, humo. Pero debajo de todo eso, había un hilo invisible, un rastro magnético que solo él podía percibir. El norte. Hacia las luces de la ciudad rica. Hacia ella. Salió al patio exterior. La noche era fría, pero él ya no sentía el frío. Galopó hacia la verja perimetral. Era alta, rematada con alambre de púas. Para un caballo normal, era un obstáculo insuperable. Titán no frenó. Con un impulso que desafiaba la física, saltó. Sus patas delanteras limpiaron la altura, pero sus patas traseras engancharon el alambre, rompiéndolo y llevándose parte de la cerca con él. Aterrizó pesadamente en el asfalto de la carretera, soltando chispas con sus herraduras. Se recuperó en un instante y comenzó a correr. Su galope resonó en las calles vacías del polígono industrial como un tambor de guerra. Los perros ladraban a su paso. Las alarmas de los coches se disparaban por la vibración de su paso. No sabía el nombre de la calle. No sabía la dirección. Solo sabía que cada zancada lo acercaba a la fuente de la señal que latía en su mente. El dolor de sus heridas se convirtió en combustible. El agotamiento se transformó en furia. «Voy a buscarte», proyectó hacia la oscuridad, esperando que ella lo sintiera. A kilómetros de distancia, en una habitación oscura, el ara sonrió entre lágrimas. El gigante estaba libre. Y la tierra temblaba a su paso. El jardín de la mansión Vance era una obra maestra de simetría y riqueza. Cientos de rosas blancas importadas habían sido plantadas esa misma mañana para ocultar cualquier imperfección en el césped. Una orquesta de cámara tocaba vals suaves bajo una carpa de cristal, y camareros con guantes blancos se deslizaban entre la multitud ofreciendo champán en copas de cristal tallado. Era la fiesta de ensayo, la antesala de la boda del año. La élite de la ciudad estaba allí, políticos, magnates, personas que medían su valía por el número de ceros en sus cuentas. En el centro de todo, como una estatuilla sobre un pastel, estaba el ara. La habían vestido con un traje de cóctel de seda color marfil, rígido y perfecto. El maquillaje ocultaba las ojeras de las noches sin dormir y la palidez enfermiza de su piel. Estaba de pie junto a Julian, quien sostenía su brazo con un agarre posesivo que parecía un abrazo cariñoso para los fotógrafos, pero que era un grillete para ella. «Sonríe», susurró él al oído,
mientras un senador se acercaba a felicitarlos. «Pareces un cadáver». El ara curvó los labios en una mueca mecánica. Su mente, sin embargo, estaba lejos. Estaba escuchando. No la música, ni las risas falsas, sino algo más profundo. Una vibración en el suelo que había comenzado hacía unos minutos y que nadie más parecía notar. «Él viene». Julian levantó su copa para un brindis. El tintineo de una cuchara contra el cristal silenció a la multitud. «Amigos, familia», comenzó, con su voz de barítono perfectamente ensayada. «Hoy celebramos no solo la unión de dos familias, sino el triunfo de la tradición y el orden sobre». El suelo tembló. No fue una vibración sutil esta vez. Fue una sacudida física que hizo tintinear la vajilla de porcelana sobre las mesas. El agua en las copas de cristal se agitó con ondas concéntricas. La orquesta dejó de tocar, desafinando en una nota agria. Los invitados miraron a su alrededor, confundidos, murmurando sobre un terremoto. ¿Qué demonios? Julian miró hacia la entrada principal de la finca, visible a través de los arcos del jardín. Las enormes puertas de hierro forjado de la mansión, diseñadas para mantener fuera a la plebe, estaban cerradas y custodiadas por seguridad privada. Pero el temblor venía de allí. De repente, se oyó un sonido que heló la sangre de todos los presentes. No era el rugido de un motor. Era el sonido de cascos golpeando el asfalto con la fuerza de martillos pilones, acercándose a una velocidad aterradora. Y entonces, el mundo explotó. Hubo un estruendo metálico ensordecedor cuando las puertas de hierro de 3 metros de altura fueron arrancadas de sus goznes. El metal chilló y se retorció como si fuera papel de aluminio. A través de la nube de polvo y escombros, surgió una pesadilla. Titán irrumpió en el jardín inmaculado. Se veía terrorífico. Su pelaje negro estaba cubierto de espuma, sudor y sangre seca. Trozos de alambre de púas y eslabones de cadena rotos colgaban de sus patas y cuello, tintineando como joyas macabras. Sus ojos estaban desorbitados, inyectados en sangre, buscando frenéticamente. La multitud gritó al unísono. Fue un sonido de pánico puro y primitivo. La gente de la alta sociedad, que nunca había enfrentado un peligro real en sus vidas, se dispersó como hormigas ante el fuego. Mesas volcadas, copas rotas, vestidos de diseñador manchados de comida y tierra. «Seguridad. Dispárenle», gritó Julian, soltando el brazo de Elara y retrocediendo, perdiendo su máscara de compostura. 2 guardias corrieron hacia el animal, sacando sus armas. Titán ni siquiera redujo la velocidad. Con un movimiento fluido de su cabeza masiva, golpeó a uno de los guardias, enviándolo a volar hacia los arbustos de rosas. El otro, aterrorizado por la mole de 1 tonelada que se le venía encima, tropezó y cayó, cubriéndose la cabeza. Titán galopó a través del césped, sus cascos destrozando las flores importadas, dejando surcos profundos de tierra negra en la perfección verde. No atacaba a los invitados, simplemente los ignoraba. Eran obstáculos irrelevantes. Su mirada se fijó en la plataforma elevada donde estaban los novios. Elara no se movió. Mientras todos a su alrededor corrían, gritaban y se escondían, ella se quedó quieta en medio del caos, con su vestido marfil brillando bajo los focos. El corazón le latía tan fuerte que le dolía el pecho. No sentía miedo. Sentía un triunfo salvaje y abrasador. Titán llegó al pie de la plataforma y se detuvo en seco, derrapando sobre el césped, levantando una lluvia de tierra. Estaba respirando roncamente, el vapor salía de sus fosas nasales como humo de dragón. Estaba a solo 2 metros de ella. El silencio cayó sobre el jardín devastado. Los invitados, escondidos detrás de las columnas y mesas, observaban con horror. El caballo gigante, el asesino, bajó su cabeza ensangrentada y llena de cicatrices hasta que estuvo al nivel de la chica. Elara dio un paso adelante, ignorando el grito de advertencia de su padre desde algún lugar seguro. Levantó la mano y tocó la nariz húmeda y caliente de la bestia. «Llegaste tarde», dijo ella, con una sonrisa temblorosa, mientras las lágrimas arruinaban su maquillaje perfecto. Titán resopló suavemente, cerrando los ojos por un segundo al sentir su tacto. «Estoy aquí». Julian, recuperando el valor al ver que el animal estaba quieto, salió de detrás de una estatua de mármol. «Aléjate de ella, monstruo», gritó, haciendo señas a más guardias que llegaban por el perímetro. Titán abrió los ojos. Giró la cabeza hacia Julian y mostró los dientes, emitiendo un gruñido gutural que hizo retroceder al hombre 2 pasos. Elara se giró hacia su prometido.
Ya no había rastro de la víctima sumisa. Se arrancó el velo simbólico que le habían puesto en el pelo y lo tiró al suelo, pisoteándolo con sus tacones de seda. No es un monstruo, Julian, dijo, su voz clara y firme resonando en el jardín silencioso. Es mi vía de escape. Y antes de que nadie pudiera reaccionar, Elara agarró la crin enredada de Titán. No necesitaba silla. No necesitaba ayuda. La adrenalina y la memoria muscular de los días en el bosque tomaron el control. Se impulsó y subió al lomo del gigante, manchando su vestido impecable con la sangre y el sudor de su salvador. Se sentó erguida, mirando desde arriba a la multitud que la había juzgado y enjaulado. «Vámonos», susurró. Y el jardín volvió a temblar. Desde lo alto del lomo de Titán, el mundo se veía diferente. Las mesas de banquete, los arreglos florales de miles de dólares y las caras pálidas de la alta sociedad parecían juguetes diminutos y frágiles. Elara sintió una oleada de vértigo, no por la altura, sino por la magnitud de lo que acababa de hacer. El silencio atónito del jardín se rompió con la voz estridente de Julian. «Bájate de ahí ahora mismo», gritó, con el rostro desfigurado por la ira y la humillación. Ya no le importaban las apariencias ni los invitados. Su posesión se estaba escapando. «Es una orden, Elara». Titán, sintiendo la hostilidad dirigida hacia su jinete, piafó. Sus cascos delanteros golpearon el suelo de mármol de la pista de baile improvisada, haciendo añicos las baldosas. El sonido fue como un disparo, haciendo que varios invitados se cubrieran la cabeza. Elara miró a Julian. Luego miró a su padre, que estaba de pie junto a la mesa principal, agarrándose el pecho, con los ojos llenos de una mezcla de horror y vergüenza. Estaba viendo cómo su fusión empresarial y su reputación se iban galopando sobre una bestia sucia. «No», dijo Elara. No gritó. No necesitó hacerlo. Su voz tenía la calma del acero frío. Miró su vestido de seda marfil. La sangre oscura de las heridas de Titán ya había comenzado a empapar la tela, manchando la falda inmaculada con patrones rojos y marrones. El barro de sus flancos manchaba sus piernas. Para los invitados, era una visión grotesca, una profanación de la belleza. Para Elara, era un uniforme de guerra. «Cierren el perímetro», rugió el jefe de seguridad, hablando por su radio. «Nadie entra ni sale». 4 guardias más aparecieron corriendo desde los laterales de la casa, bloqueando el camino hacia las puertas destrozadas. Tenían armas de electrochoque. Titán se tensó. Elara sintió sus músculos contraerse bajo sus piernas, preparándose para cargar. Estaba herido, estaba cansado, y la adrenalina del reencuentro no duraría para siempre. Si se quedaban allí peleando, eventualmente los números los vencerían. «No vamos a pelear con ellos», susurró Elara, inclinándose hacia la oreja del caballo. «Vamos a pasar por encima de ellos». Titán entendió. Con un movimiento explosivo, el caballo giró sobre sus talones. Pero no se dirigió hacia la salida principal donde los guardias formaban una barrera. Se dirigió hacia la carpa de cristal donde estaba la orquesta. «Cuidado», gritó el director, lanzando su batuta y corriendo. Titán embistió. No contra la gente, sino contra el lateral de la estructura. Atravesaron las mesas del buffet como un huracán. Platos de plata, fuentes de caviar y torres de copas de champán volaron por los aires en una explosión de lujo desperdiciado. El caballo saltó sobre una mesa volcadas, sus cascos aterrizando con precisión mortal en el césped al otro lado. Ahora estaban flanqueando a los guardias, dirigiéndose hacia el muro lateral de la finca, una estructura de ladrillo antiguo cubierta de hiedra. Era alto. Demasiado alto para un caballo de tiro cansado. Pero Elara no dudó. «Salta», gritó, fundiendo su voluntad con la de él. Titán no cuestionó. Confió en ella ciegamente. Reunió cada gramo de fuerza que le quedaba en sus cuartos traseros doloridos y se lanzó al aire. No fue un salto elegante de concurso hípico. Fue un salto de desesperación y potencia bruta. Sus patas delanteras engancharon el borde superior del muro. Ladrillos viejos se desmoronaron. Por un segundo aterrador, pareció que iban a caer hacia atrás, de regreso a la prisión. Elara se echó hacia adelante, gritando de esfuerzo, como si su propio peso pudiera inclinar la balanza. Titán gruñó, sus cascos traseros arañando la pared, buscando tracción, hasta que encontró un punto de apoyo y se impulsó hacia arriba. Cayeron al otro lado, en la acera de la calle pública, aterrizando pesadamente. Titán tropezó, sus rodillas casi tocando el asfalto, pero se recuperó con un tambaleo.
El Ara miró hacia atrás. Por encima del muro, podía oír los gritos de Julian y las sirenas de la policía que se acercaban a la mansión. Estaban fuera. Pero esta vez era diferente. No estaban huyendo hacia lo desconocido en silencio. Habían escapado haciendo estallar su mundo anterior. El Ara acarició el cuello sudoroso de Titán, sintiendo las venas latir furiosamente bajo su mano manchada de sangre. Se acabó la chica buena, jadeó, con el viento de la noche golpeando su cara y desarmando lo que quedaba de su peinado de salón. Ahora somos tú y yo contra todos ellos. Titán soltó un resoplido desafiante y comenzó a trotar por el asfalto, sus cerraduras sacando chispas, dejando un rastro de sangre y libertad en la calle suburbana. La verdadera persecución, la final, estaba a punto de comenzar. El asfalto era un enemigo implacable. A diferencia del suelo blando del bosque o la nieve de la montaña, el pavimento urbano no perdonaba. Cada vez que los cascos de Titán golpeaban la calle, el impacto reverberaba a través de sus huesos cansados y subía por la columna de El Ara como una descarga eléctrica. No corrían hacia nada en particular, corrían para alejarse de todo. Detrás de ellos, la noche se había convertido en un carnaval de luces rojas y azules. Las sirenas de la policía aullaban desde todas las direcciones, rebotando en los edificios de cristal y acero del distrito financiero. Pero no eran solo patrullas. Entremezclados con el estruendo de la ley, se oía el rugido agresivo de motores V8 modificados, los mercenarios de Julian. A la izquierda, gritó El Ara, tirando de la crin empapada de sudor. Titán giró bruscamente, su cerradura sacando chispas naranjas al derrapar sobre una tapa de alcantarilla. Entraron en una calle lateral estrecha, esquivando contenedores de basura y coches aparcados, buscando desesperadamente romper la línea de visión de sus perseguidores. Arriba, el sonido rítmico y percusivo de un helicóptero taladraba el aire. Un haz de luz blanca, cegador como el ojo de un dios furioso, barrió la calle, iluminando los edificios, los grafitis y, finalmente, clavándose sobre ellos. Estaban marcados. No había sombras donde esconderse. «Atención, sospechosa a caballo», tronó una voz amplificada desde el cielo. «Deténgase inmediatamente o abriremos fuego». El Ara ni siquiera miró hacia arriba. Sabía que la policía no dispararía a matar a la pobre heredera secuestrada. Pero los hombres de Julian en los todoterrenos negros que venían detrás no tenían esas restricciones. Para ellos, Titán era un blanco de tiro al blanco y ella un paquete que recuperar. Un SUV negro embistió la entrada del callejón, llevándose por delante unos cubos de basura metálicos. Aceleró, el parachoques reforzado apuntando a las patas traseras de Titán. «Más rápido, amigo», rogó El Ara, sintiendo como el ritmo del caballo empezaba a fallar. Titán resolló, un sonido agónico. Estaba corriendo con el corazón, no con los músculos. La sangre de sus heridas goteaba sobre el asfalto, dejando un rastro que cualquiera podía seguir. Pero al sentir el miedo de El Ara y la amenaza del metal acercándose a sus talones, encontró una reserva de energía donde no debería haber nada. El callejón terminaba en una avenida principal con tráfico. Titán no frenó. Saltó sobre el capó de un taxi amarillo que frenó en seco, abollando el metal, y aterrizó en medio de la calzada, provocando un caos de frenazos y bocinas. El Ara miró a su alrededor, desorientada por las luces y el ruido. Estaban cerca del distrito industrial antiguo, cerca del río. Era un laberinto de fábricas abandonadas y puentes a medio construir. «Hacia el río», ordenó ella. Sabía que los coches no podrían seguirlos por los terrenos irregulares de la orilla. Cruzaron la avenida, esquivando el tráfico como un fantasma enloquecido, y se lanzaron hacia una zona de obras vallada. Titán embistió la valla de madera temporal, haciéndola astillas, y entraron en un paisaje lunar de montículos de tierra y vigas de acero. Los coches de policía se detuvieron en la valla rota, incapaces de pasar. Pero los todoterrenos de los mercenarios no. Rompieron la barrera y entraron en el terreno de construcción, sus suspensiones rebotando violentamente, decididos a dar caza. El terreno era traicionero. Agujeros profundos, varillas de acero oxidadas asomando del suelo y charcos de lodo aceitoso. Titán tropezó, cayendo sobre una rodilla. El Ara casi salió despedida por encima de su cabeza, pero se aferró con una fuerza desesperada. «Arriba, por favor, arriba». El todoterreno más cercano estaba a solo 30 metros, sus faros iluminando al caballo caído. El Ara vio al copiloto asomarse con lo que parecía una pistola de redes. Querían capturarlo vivo para torturarlo después.
Titán rugió, un sonido de pura frustración, y se obligó a ponerse de pie. Cojeaba visiblemente de la pata delantera derecha. No podemos ganarles corriendo, pensó el ara, el pánico aclarándole la mente. Tenemos que ir a donde las ruedas no pueden girar. Delante de ellos, recortándose contra el cielo nocturno, se alzaba la silueta esquelética del puente viejo. Era una estructura de hierro de la época industrial, cerrada al tráfico hacía décadas y parcialmente desmantelada. Cruzaba el río caudaloso hacia la zona boscosa del otro lado, pero le faltaban secciones enteras de pavimento. Era una trampa mortal. O una oportunidad. ¡Al puente!, gritó el ara. Titán entendió la intención. Ignoró el dolor punzante en su pata y galopó hacia la rampa de acceso llena de escombros. Los mercenarios se dieron cuenta de la maniobra. «¡Córtenles el paso!», se oyó gritar a alguien. 2 vehículos aceleraron para intentar bloquear la entrada del puente, pero llegaron un segundo tarde. Titán pasó como una exhalación negra entre los 2 coches, rozando los espejos retrovisores, y sus cascos golpearon el metal resonante de la estructura del puente. El ara miró hacia atrás. Los coches se detuvieron en la entrada. El puente era demasiado estrecho y estaba demasiado podrido para soportar el peso de los vehículos. Habían dejado atrás los motores. Pero ahora, bajo la luz implacable del helicóptero que se cernía sobre ellos, se enfrentaban a algo peor. El puente no estaba completo. A 50 metros delante de ellos, la calzada terminaba abruptamente. Había un hueco de 10 metros de oscuridad vacía antes de que la estructura continuara. Y abajo, muy abajo, las aguas negras y rápidas del río rugían esperando un error. Estaban atrapados en una pasarela de hierro suspendida en el cielo. Detrás, hombres armados bajaban de los coches y empezaban a caminar hacia ellos. Delante, el vacío. La última persecución había terminado. Ahora solo quedaba la decisión final. El puente de hierro gemía bajo el viento, una canción fúnebre de metal oxidado suspendida sobre el vacío. El río, 50 metros más abajo, era una cinta negra de espuma y muerte, rugiendo con la fuerza de las lluvias recientes. Titán se detuvo justo en el borde del abismo. Sus cascos delanteros desplazaron grava suelta que cayó al vacío, tardando una eternidad en golpear el agua. Delante de ellos, la sección faltante del puente abría una boca oscura de casi 8 metros. Al otro lado, la estructura continuaba, sólida y cubierta de vegetación, conectando con la libertad del bosque oscuro. 8 metros. Para un caballo de carreras en perfectas condiciones, era un salto difícil. Para un sire de 1 tonelada, herido, agotado y cargando a un jinete, era física y biológicamente imposible. Detrás de ellos, los pasos de los mercenarios se detuvieron. No necesitaban correr. No había salida. Julian apareció entre los hombres armados, caminando con cuidado sobre las vigas oxidadas, protegiéndose los ojos de la luz del helicóptero que seguía clavada sobre el ara y el caballo. «Se acabó», el ara, gritó, su voz apenas audible sobre el ruido del rotor y el río. «No hay a dónde ir. Bájate de ese animal antes de que te hagas daño». El ara se giró lentamente. Su vestido de novia marfil era ahora un harapo gris y rojo, ondeando violentamente al viento. Su cara estaba sucia, pero sus ojos brillaban con una claridad aterradora. «Tienes razón, Julian», dijo ella, acariciando el cuello tembloroso de Titán. «¿No hay a dónde ir? En tu mundo». Titán giró la cabeza para mirarla. Su ojo oscuro estaba muy abierto. Estaba respirando con dificultad, cada exhalación un estertor doloroso. Le dolía la pata delantera. Le ardían los pulmones. Pero en su mente, el ara no sintió miedo. Sintió una pregunta silenciosa, una evaluación fría de la distancia. «¿Crees que podemos?». El ara miró el abismo. Luego miró a los hombres que venían a encadenarlos. La elección no era entre la vida y la muerte. Era entre vivir libre o morir esclava. «Confío en ti», susurró, pegando su frente a la crin sudorosa. «Con mi vida». Titán entendió. No hubo necesidad de talones ni de gritos. El caballo hizo algo que confundió a los perseguidores. Retrocedió. Caminó hacia atrás, alejándose del borde, acercándose peligrosamente a los hombres armados. «Se rinde», gritó uno de los mercenarios, bajando el arma. «Sujeten al caballo». Julian sonrió, aliviado. Sabía que entrarías en razón. Pero Titán no se detuvo para rendirse. Se detuvo para tomar impulso. El ara se inclinó sobre el cuello del animal,
fundiéndose con su silueta. Cerró los ojos y visualizó el otro lado. No vio el vacío. Solo vio la tierra firme esperándolos. «Ahora», gritó ella. Titán explotó en movimiento. No fue una carrera, fue una carga de caballería de uno solo. Los mercenarios se apartaron instintivamente al ver la montaña negra acelerar hacia ellos antes de girar en el último segundo. El caballo galopó hacia el borde roto del puente. El sonido de sus cascos sobre el metal fue un redoble de tambor que aceleraba el corazón. Clan, 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 clan. Ignoró el dolor en su pata herida. Ignoró el peso de su propio cuerpo. Convirtió cada gramo de sufrimiento en propulsión. Julian gritó algo, pero se perdió en el viento. En el último centímetro de acero oxidado, Titán clavó sus patas traseras y se lanzó. Por un segundo eterno, dejaron de ser chica y caballo. Fueron una criatura alada suspendida en la luz blanca del helicóptero, flotando sobre la oscuridad del río. El ara sintió que su estómago subía a su garganta. El tiempo se congeló. El silencio fue absoluto. Estaban volando. Pero la gravedad es una ley cruel. Empezaron a caer. El borde del otro lado se acercaba, pero parecía demasiado lejos. Las patas delanteras de Titán golpearon el hormigón del otro lado con un impacto brutal. No aterrizaron limpiamente. El pecho del caballo golpeó el borde de la estructura. El ara salió despedida hacia adelante por la inercia, rodando sobre el pavimento áspero, raspándose la piel y golpeándose el hombro. Oyó un chillido agudo y metálico detrás de ella, y el sonido de cascos resbalando desesperadamente. «Titán», gritó, girándose desde el suelo. El caballo no había logrado subir del todo. Sus patas delanteras y su cabeza estaban sobre el puente, pero su cuerpo colgaba sobre el vacío, sus patas traseras pataleando inútilmente en el aire, buscando apoyo donde no lo había. Estaba resbalando hacia atrás, arrastrado por su inmenso peso hacia el río. El ara se levantó ignorando el dolor y corrió hacia él. Se tiró al suelo y agarró su crin, tirando con todas sus fuerzas, un gesto inútil y desesperado contra una tonelada de músculo. «No te sueltes. Sube. Vamos, sube», lloraba ella, mirando a sus ojos aterrorizados. Titán resopló, sus cascos delanteros arañando el hormigón, sacando chispas. Sus ojos se encontraron con los de ella. Había pánico, sí, pero al verla a ella a salvo, al sentir sus manos en su crin, encontró esa última chispa de voluntad que separa a los sobrevivientes de los cadáveres. Gruñó, un sonido gutural de esfuerzo supremo. Clavó la barbilla en el suelo, usó el cuello como palanca y, con un movimiento convulsivo de sus músculos dorsales, logró enganchar un casco trasero en una viga expuesta debajo del puente. Con un último empujón agónico, se arrastró hacia arriba. Colapsó sobre el pavimento seguro, respirando como si sus costillas fueran a romperse, cubierto de sudor y sangre, pero entero. Al otro lado del abismo, a solo 8 metros de distancia pero en un mundo completamente diferente, Julian y sus hombres miraban en silencio, pálidos y diminutos bajo la luz del helicóptero. No podían cruzar. No podían seguirlos. El ara se arrastró hasta la cabeza de Titán y lo abrazó, enterrando la cara en su cuello, sollozando incontrolablemente. Él giró la cabeza y la empujó suavemente, lamiendo la sal de sus lágrimas. Habían dado el salto. Habían dejado el mundo de los hombres atrás. Delante de ellos, la oscuridad del bosque antiguo se abría como un abrazo protector. El sonido del helicóptero se desvaneció lentamente, convirtiéndose en un zumbido molesto antes de desaparecer por completo en la dirección de la ciudad. El piloto, bajo de combustible o quizás comprendiendo la futilidad de perseguir fantasmas en una selva impenetrable, había dado la vuelta. El silencio regresó. Pero no era el silencio vacío de la soledad, era el silencio profundo y respetuoso de la naturaleza aceptando a sus hijos de vuelta. El ara y Titán caminaron durante horas. No corrieron. No había necesidad. El puente roto era una barrera que ningún coche, ningún hombre a pie y ninguna ambición humana podía cruzar fácilmente esa noche. Avanzaron cojeando, apoyándose mutuamente. El ara caminaba con una mano enredada en la crin de Titán, y él ajustaba su paso pesado y dolorido al ritmo de ella. La adrenalina se había evaporado, dejando paso a un dolor sordo en cada hueso, pero extrañamente, nunca se habían sentido más ligeros. Llegaron a un claro alto justo cuando el amanecer comenzaba a sangrar en el horizonte. Desde allí, podían ver la ciudad a lo lejos. Era una mancha gris de hormigón y luces parpadeantes, cubierta por una fina capa de smog. Allí abajo estaba la mansión,
el dinero, las expectativas, Julian y su jaula de oro. Allí abajo estaba el matadero y las cadenas de hierro. Elara miró su vestido. El traje de seda marfil, que había costado una fortuna, estaba irreconocible. Rasgado, sucio, manchado de sangre y aceite. Con un gesto lento y deliberado, se desabrochó la tela arruinada y la dejó caer al suelo, quedándose solo con la ropa interior sencilla y la camisa de franela que aún llevaba atada a la cintura. El viento de la mañana golpeó su piel, frío y vivificante. Nunca volveremos, dijo, no como una pregunta, sino como un veredicto. Titán, que pastaba unas hierbas húmedas para recuperar fuerzas, levantó la cabeza. La miró con ese ojo profundo y antiguo que había visto la crueldad humana y había decidido no romperse. Hogar, transmitió él. Y no se refería a un establo, ni a una casa. Se refería al horizonte. Se refería a la tierra bajo sus pies y al cielo sobre sus cabezas. Elara se acercó a él y apoyó la frente en su pecho ancho. Podía escuchar su corazón, fuerte y constante, un tambor de guerra que ahora tocaba una canción de paz. Dicen que nos buscarán, murmuró Elara. Julian no parará. Titán resopló con desdén. Que vengan. Ahora conocemos el camino. Nosotros somos el bosque. Tenía razón. Ya no eran la chica asustada y el caballo maltratado. Eran algo nuevo. Una simbiosis perfecta forjada en el fuego de la persecución. Habían aprendido a ver con los ojos del otro, a sentir con la piel del otro. Eran invisibles. Eran imparables. Elara se subió a su lomo una vez más. No para huir, sino para avanzar. Mientras el sol terminaba de salir, bañando el mundo en oro, una figura solitaria a caballo se recortó contra la luz en la cima de la colina antes de girar y desaparecer entre la espesura de los árboles milenarios. Epílogo. Meses después, la búsqueda oficial se canceló. Los periódicos hablaron de un trágico accidente en el río, aunque nunca se encontraron los cuerpos. Julian cobró el seguro, se casó con otra heredera 6 meses después y nunca volvió a hablar del tema, aunque despidió a todo su equipo de seguridad y prohibió los caballos en sus propiedades. Pero en los pueblos pequeños que bordean las grandes montañas, la historia no murió. Los camioneros que cruzan las rutas nocturnas, los guardabosques solitarios y los niños que juegan cerca del linde del bosque cuentan una historia diferente. Hablan de una sombra gigante que se mueve más rápido que el viento. Hablan de un caballo negro como la noche, alto como una torre, con una estrella blanca en la frente. Y dicen que, sobre su lomo, cabalga una mujer vestida con sombras y luz de luna, con el pelo suelto y los ojos salvajes. Dicen que si te pierdes en el bosque con malas intenciones, la bestia te encontrará. Pero si estás herido, si estás perdido y tienes el corazón puro, a veces, solo a veces, la guardiana y el titán aparecen para mostrarte el camino a casa. Elara y Titán no desaparecieron. Simplemente, se convirtieron en lo único que nadie puede enjaular, se convirtieron en una leyenda. Fin. Conclusión. Al final, genere una reflexión profunda, breve y objetiva sobre la historia e invite creativa y contextualmente a la audiencia, basándose en el contenido del texto, a comentar, gustar y compartir el vídeo, si les gusta, a suscribirse al canal, de forma dramática con disparadores mentales persuasivos.